Hola, muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Gracias por despertar con nosotros. Miércoles 23 de mayo revisamos los hechos en caliente. En caliente, la Secretaría de Comunicación anunció la decisión del presidente Lenín Moreno, a raíz de un informe de Fuerzas Armadas validado por el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, de retirar por fin la seguridad que pagábamos todos los ecuatorianos para que el señor Rafael Correa pudiera caminar tranquilamente por las calles de Bélgica. Esa seguridad también se acaba la de Jorge Glass, que a muchos nos ha sorprendido que después de ser condenado por asociación ilícita a prisión durante 6 años, el señor siguiera manteniendo seguridad en la cárcel 4. Todo esto acaba mañana tras la decisión presidencial. En caliente también, La Posta publicó ayer informes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, porque ya sabemos que aunque Romy Vallejo se fue, la CNI no se ha ido de nuestros corazones. Los informes son sobre los gastos reservados que el señor Vallejo utilizaba para la seguridad nacional, pero también para comprarse unas bielitas y pagarse unas cenas de $718 en San Telmo. El señor Romy Vallejo no ha respondido, aunque se encuentra en el país, ni está siendo investigado por el mal uso de fondos públicos que no solamente se daban para sus borracheras, sino también para alentar la campaña Augusto Barrera durante 2014, para poner campañas en contra de Mauricio Rodas, para hacer encuestas. ¡Oh! ¡Madre mía! Casualidad, no crean que Romy Vallejo nos ha encendido la alarma misteriosamente cuando hablábamos de él. Finalmente, en caliente, y disculpando por este incidente, ruidoso incidente, mañana tendrá que declarar en el Consulado de Ecuador en Bélgica, en la Embajada de Ecuador en Bélgica, el señor expresidente Rafael Correa. Declarará sobre lo que sabe y lo que no en el caso del secuestro de Fernando Balda, un secuestro que se llevó a cabo en Colombia y que todo apunta a que fue pagado con dinero de los ecuatorianos y utilizando la Secretaría de Inteligencia ecuatoriana. ¿Está Rafael Correa más cerca de ir a prisión? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana, el doctor Felipe Rodríguez, abogado del caso Balda. Gracias a todos los que se quedan con la señal de La Posta, gracias sobre todo a los que se suscriben a nuestros canales en Facebook, YouTube, todas las redes y ahora WhatsApp. Gracias Felipe Rodríguez por estar aquí. Encantado como siempre. Mañana declarará Rafael Correa en el caso Balda. ¿Qué es lo urgente y lo importante de saber de su parte? Bueno, lo urgente y lo importante, en realidad más de lo que vaya a decir o no, es darle la oportunidad de hablar, porque si las cosas siguen caminando como siguen caminando, va a tener que ser vinculado.
y no queremos que luego nos diga que el proceso es nulo porque no le dejaron defenderse. Ya sabemos que es experto en negar conocer a todas las personas que estuvieron cerca de él. A lo mejor no conoce a Romy Vallejo. A lo mejor no conoce a Romy Vallejo, ni a Pablo Romero, ni sabe quién es José Serrano. Normalmente suele olvidarse de quién estuvieron a su alrededor. Y seguramente es lo que va a decir. Por ejemplo, su secretaria de apellido Donoso, que sería una de las personas que aprobó los viáticos, no sabemos si es que lo hizo con dolo o no. Eso hay que ser siempre conscientes en cuanto a la secretaria, pero tampoco me sorprendería que diga que no conocía a su secretaria. Nos viene jurando renunciar si el título de su primo es falso, nos viene jurando meterse un tiro si es que tú le demuestras algo. Sí, sí. Y ahora vamos a ver qué quiere sostener en su versión. Lo importante es que pueda hablar y que pueda pronunciarse. ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que se necesita que Rafael Correa responda en algo que ha hecho el sistema de inteligencia supuestamente por su cuenta propia? Bueno, yo a la Dirección General de Inteligencia, que hay que rebautizarla como la Dirección General de No Inteligencia, ya te voy a contar un par de bloopers de este secuestro. En realidad, a lo que hemos llegado es a una operación fallida y una operación llena de errores. Tan llena de errores en los cuales quienes están implicados directamente, es decir, quienes contratan a los secuestradores, no tuvieron otra opción que decir la verdad. Y ya nos han dicho la verdad. Nos han dicho la verdad dos de ellos diciéndonos que las órdenes vinieron directamente desde Carondelet. Tenemos incluso la versión del anterior director general de inteligencia, que ha privado su libertad, que también nos ha dicho que él dice no haber participado, pero que comentó esto con el ministro del Interior y con Correa y le dijeron que no se meta. Y tenemos además Vamos parte por parte. Tú conoces muy bien el proceso, pero esto no es cualquier cosa. Hay un secuestro contra un ciudadano ecuatoriano en territorio colombiano. Este ciudadano es Fernando Balda. El secuestro se frustra gracias a las autoridades colombianas. El caso llega a condenarse en Colombia y luego se empieza en Ecuador por la sospecha de que tiene vinculaciones políticas con la inteligencia ecuatoriana. Me dices que hay un detenido que asegura que comentó este caso ante el ministro del Interior, José Serrano, y el presidente Rafael Correa. ¿Quién es este detenido? Fausto Tamayo. Okay. Está privado de su libertad por el tema de los pases policiales. Él ha rendido dos versiones. En la primera no nos dio mayor información, pero nos dio una información importante, y es cómo funciona la estructura orgánica de la DGI, quién responde a quién, cómo, de forma vertical. Siempre el superior sabe lo que hace el inferior, pero normalmente no sabe el oficial lo que hace su compañero horizontalmente, ¿no? Okay. Y en su segunda versión, porque él tenía que salir exactamente hace 10 días ya, porque él tenía que cumplir una pena de 28 meses, como la Corte Nacional, en el caso pasos policiales, le subió a 13, al parecer ya no tenía nada que perder y ya decidió decirnos un poco más de información. Okay. Además de esto tenemos en los audios, que esto es importante. Lo que dice sobre José Serrano y Rafael Correa, ¿qué es exactamente, específicamente, Felipe? es que Fernando Balda le mandó una carta diciéndole esto sucedió y ustedes van a responder, y que él, preocupado por el contenido de la carta, se fue personalmente a ver al ministro del Interior y le dijo: me ha llegado este documento de Fernando Balda, necesito que alguien me dé una explicación de lo que aquí sucedió. A lo cual dice textualmente en la versión que el ministro José Serrano le dijo: déjame los documentos aquí, yo ya veré qué se responde, no te metas en esto. Y que hasta el día de hoy, como dice él, sigue sin tener una respuesta de qué es lo que se hizo o no se hizo dentro del Ministerio del Interior. Adicionalmente a eso, que es importante, tenemos la declaración de Vallejo, que está prófugo porque le plantaron armas en su vehículo. Él también nos dice quién sabía, quién conocía y cómo se hizo el operativo. Y además nos da nombres y apellidos. Nos dice Rafael Correa ordenó en persona. Y además nos establece que y tenemos los audios de Pablo Romero de la CENAIN, en la cual Pablo Romero da muchas órdenes y dice conocer del caso. Cuando hemos preguntado, porque hemos llamado a varios de la CENAIN, ¿quién es el máximo superior del Secretario Nacional de Inteligencia? ¿Es el Ministro del Interior? No. ¿Es el Comandante General de la Policía Nacional? No. ¿Quién es? Solamente el Presidente de la República está por encima de él. Es decir, en cadena de mando llegamos directamente a Carondelet. Más documentación en los cuales uno de los hoy procesados le pide a Rafael Correa en más de 10 comunicaciones y le exige que le dé una respuesta. Le dice: usted, señor presidente, me juró que en la visita de Santos, Ecuador, usted iba a solucionar el problema del operativo que falló en Colombia. Y todos los documentos son recibidos por la presidencia, evidentemente ninguno respondido. Pero hay certificación de que ese documento, una cosa es que la reciba la presidencia, otra cosa es que la reciba el presidente. No hay una certificación de que la recibe directamente Rafael Correa, pero yo les digo, y el derecho penal es lógico, si son comunicaciones diciéndole: señor presidente, usted autorizó un secuestro, usted me está dando la espalda, son 10 comunicaciones,
no vamos a creer que él no sabía. Además, en la cadena de mando y por el tema de los cheques que son autorizados por la Presidencia de la República, tenemos autorizados por la Presidencia. ¿Los cheques para qué o qué? Los cheques de viáticos para 2 días de Chicaiza son de $21.280. De gastos reservados de la SENAIM, aprobados por la Presidencia de la República y por la Dirección General de Inteligencia, que manejaban los fondos reservados. Chicaiza es uno de los agentes que participa en el operativo del secuestro de Balda. Chicaiza es uno de los agentes que participa en el operativo. De hecho, él es del que está detenido y está colaborando. Está preso, está colaborando. ¿Por qué? Porque en la sentencia condenatoria, que ya está ejecutoriada, en todas las declaraciones en Colombia, dicen específicamente que fue Chicaiza quien les contrató. Más aún, nos dicen dónde les pagó. Y hay las grabaciones y videos en los cuales él está entregando el dinero a los secuestradores. Más aún, están los secuestradores tomándose selfies con el dinero muy contentos. Más aún, el vehículo está alquilado con el pasaporte, número de pasaporte y firma de un agente de la SENAIM. Y como blooper y dato curioso, el secuestro debía realizarse el día que se realizó a las 9 de la noche, pero tenía que ser a las 5 de la tarde. Está en las declaraciones de los secuestradores que Chicaiza cometió un error. Alquiló un vehículo que tenía pico y placa. Por lo tanto, tuvieron que esperar hasta que se cumple el tiempo a poder circular y poder secuestrar a Fernando Balda. Así de mal operado estuvo. O sea, que eran imbéciles hasta para secuestrar. Imbéciles hasta para secuestrar, y realmente me preocupa que esos no sean nuestros agentes de inteligencia. Madre mía, y estos son los que quieren dar con el guacho, ¿no? Estos son los que quieren dar con el guacho. Vuelvo a Rafael Correa. El secretario de Inteligencia, entonces Pablo Romero Quesada, respondía directamente al presidente de la República. Su único superior. Es posible, poniéndonos en un mundo mágico, que esta fue una operación de alguien que quedar bien con el presidente de la República y no le notificara al respecto. A ver, hay algo que hay que ser claros, ¿no? Porque en derecho el abogado no puede volverse político en este aspecto. Muchas veces tú puedes querer que toda la cadena de mando caiga, pero también pueden haber ocasiones en las cuales uno en la cadena de mando no se entera porque se lo saltan. Puede suceder. En este caso tenemos las declaraciones de 1, 2, 3, 4, 5 personas que dicen que Rafael Correa conocía. Y vamos a preguntarle, ellos dicen que usted conocía. Él va a responder, yo ni siquiera les conozco, o eso es mentira, o eso es una patraña, o están comprados por el gobierno de Lenin. Algo se inventará. Pero que no diga que no le dimos la oportunidad de hablar. Él va a negarlo todo, evidentemente va a negarlo todo. O nos dirá algo que conversaba yo anoche, y es que tal vez sea una de las opciones, decirnos, y ordené que se haga un operativo para traerlo, pero por la vía legal. Ya lo que hicieron ellos es cuestión de ellos, yo nunca autoricé esto. Habría que preguntarles por qué las órdenes o los viáticos salen de la presidencia y por qué un agente necesita para 2 días de operación $21.280. Y hemos calculado ya con Fernando Balda que los gastos... tomaban mucha cerveza. Tomaban probablemente mucha cerveza, sí. Se hospedaban en el Sheraton, en Hotel 5 estrellas, pagaban las cuentas más caras. Además, dicen los secuestradores que Chicaiza les dijo, ustedes no pueden lucir mal, tienen que comprarse ternos y los más finos. Y les llevó a Estudio F a comprarse ternos a todos con corbata. Ellos secuestran bien vestidos. En el operativo se gastan más de $150.000. Pero no tenían muchas neuronas, pero tenían caché. Tenían caché, que es importante. 2 de los secuestradores eran menores de edad, tenían 16 años. Y además no conocían la ruta por la cual tenían que sacarlo de Bogotá. Al punto que lo único que preguntaban, porque se comunicaban, teníamos 2 vehículos, teníamos un Toyota Prado y teníamos un Renault Symbol. En el Symbol iba Chicaiza, en el Renault Prado iban los secuestradores con Balda y se comunicaban. Fernando escuchaba, incluso están las declaraciones, tanto de Fernando como de los secuestradores, en los cuales ellos hablan con Chicaiza y dicen, no te veo, ¿en qué autopista estás? Y los secuestradores le regresan a Fernando y dicen, esta es la autopista 1 con la que se sale de Bogotá. Y Fernando dice, sí, están en la autopista correcta. Así de inexpertos estaban realizando la operación. ¿Cuál era el objetivo de secuestrar a Fernando Balda? ¿Se ha aclarado aquello ya? A ver, tenemos una tesis que mi tesis real es que no era dejarlo con vida, principalmente por la ruta que estaban tomando. No obstante, eso yo tengo que ser jurídico, no lo vamos a poder probar. Lo que vamos a poder probar, el probar cuál era la intención final, un tema especulativo o imaginativo, ya rebasa la prueba del derecho. Lo que podemos demostrar es, 1, que no hubo un presunto secuestro, hubo un secuestro, tenemos condenados. 2, que no hubo una tentativa de secuestro, hubo un secuestro. El secuestro empieza desde que te privan de tu libertad. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que iban a hacer con él? No vamos a poder llegar a demostrar. Lo que sí podemos llegar a demostrar es, evidentemente, que hubo un secuestro, pero además que fue organizado y orquestado por el Estado. En Derecho Penal Internacional se llama un ataque sistemático, es decir, que hay una planificación estatal para realizarlo. Vamos a eso. ¿A qué delito nos enfrentamos? ¿Es
un secuestro común o hay otra terminología, otro tipo penal que viene el caso? Si es que nos quedamos con los 3 peces flacos que tenemos privados de su libertad en este momento, tenemos un secuestro común. Ni siquiera tenemos un secuestro extorsivo, porque para que un secuestro extorsivo exista se requiere pedir dinero a cambio de. Tenemos un secuestro simple, es el menor de los secuestros hasta aquí. Ahora bien, si lo convertimos en lesa, que es lo más complejo, o en una grave violación de los derechos humanos, que sí podemos llegar a configurarlo, tendríamos ya un delito en un contexto de grave violación a derechos humanos que nos da un beneficio. Tiene una cláusula, por ejemplo, podemos ver Barrios Altos versus Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más o menos 20 sentencias de la Corte que establecen que las cláusulas o normas de prescripción para este tipo de delitos no pueden ser aplicables. Es decir, que quienes estén involucrados y no estén en Ecuador o estén en un ático o estén en algún lado ya no tendrán que estar un par de años prófugos si se les dicta prisión preventiva, sino que tendrán que estar el resto de su vida o venir y afrontar al derecho. Y que no nos sorprenda que si llega a ser vinculado Rafael Correa se presente. A mí no me sorprendería, porque la gente dice, a él nunca le van a traer. Yo creo que se presenta solo, a veces soy ingenuo, pero ahí metemos a Glass adentro diciendo soy mártir. Tal vez él entra y diga yo soy mártir, no sabemos. Pero la decisión de vincular o no vincular ya no es nuestra. Nosotros hemos concluido nuestro trabajo. Queda en manos del fiscal general del Estado. Él es el que puede hacer historia. ¿Confías en el nuevo fiscal general del Estado? Plenamente lo conozco desde hace muchos años. Es un hombre apolítico, es decir, es una persona que jamás está involucrada en la política. Él estuvo muchísimos años, cuando yo lo conocí, en la sección de escuchas telefónicas de delincuencia organizada. Él estaba todo el tiempo siguiendo bandas de delincuencia organizada y era su mundo. Es un fiscal que ha sido perseguido y no hay que tener miedo de decirlo. Paul Pérez quedó primero en el concurso de fiscales provinciales. Él queda primero y había una norma, y la norma era que el primero, en orden, evidentemente, vas eligiendo tu provincia, y él elige Pichincha. Y Galo Chiriboga, en su momento, que no es santo de mi devoción, pero en esto sí hizo lo correcto, se le designa como fiscal provincial de Pichincha y fiscal general subrogante. Y automáticamente el Consejo de la Judicatura hace una recalificación, le baja de puesto, le ponen a Tania Moreno en el primer lugar. Habría que analizar, no hago derecho administrativo, si esa recalificación fue legal o no fue legal, y no le dejan ser a él fiscal provincial y fiscal general subrogante. No, seguramente lo que haya hecho Gustavo Yalp y el Consejo de la Judicatura fue de buena fe. Ya sabemos que ellos siempre han actuado muy acorde al derecho. La vez anterior que estuviste en este programa, tal vez 4 meses, Felipe, dijiste, hay 3 nombres que van a salir a flote en este caso: Romeo Vallejo, José Serrano, Rafael Correa. Del primero ya hemos hablado, del segundo, ¿cómo es que llega a este caso? ¿El segundo era? José Serrano. José Serrano era el ministro del Interior. Él ya declaró en este caso, dijo específicamente que él no conocía nada del tema y que lo único que conoció es que le informaron que a través de un trámite de deportación legal él estaba siendo traído al Ecuador porque habría no estado de legal en Colombia y tenía que cumplir una pena acá, que es todo lo que conoce y que no conoce nada de lo demás. ¿Qué se supone que debería conocer José Serrano si me estás diciendo que la SENAIN responde directamente al presidente de la República? En el caso específico, Diego Vallejo, que ya rindió su versión y que en su momento tendrá que rendir testimonio. ¿Quién es él? Diego Vallejo es un ex asesor y mano derecha de José Serrano, que además dice estar prófugo porque le implantaron armas y drogas en su vehículo, algo así como decía el fiscal general anterior, cuidado me aparece un kilo de coca. Diego un abogado lo que hace es expresarse a través de un expediente. Y lo que dice el expediente a través de esta versión es que José Serrano planificó conjuntamente, eso dice él, con Pablo Romero. Esto hay que comprobarlo en derecho, esto evidentemente hay que comprobarlo en derecho, pero no es solo él, tenemos a Tamayo que nos dice que no dijo nada y tenemos a los hoy cooperadores que sabemos, no tenemos la certeza absoluta de lo que dicen, porque a la víctima no le dan esa información, es de acuerdo entre procesado y fiscalía, pero sabemos que ya han entregado audios que también lo estarían involucrando a él, o al menos información o documentos que lo estarían involucrando a él. Que uno de ellos podría no estar en el escalafón, podría ser, tal vez José Serrano es inocente, no lo sabemos. La obligación de la fiscalía y la acusación es desvirtuar su estatus constitucional de inocencia y la de él de defenderse. José Serrano ya fue a rendir versión a Fiscalía General. ¿Tú estuviste presente? Yo estuve presente. ¿Tuviste oportunidad de conversar con el señor ministro, señor asambleísta José Serrano? Básicamente me dijo que me bendecía a mí y a toda mi familia. No sé cómo interpretarlo. ¿Que te bendecía a ti y toda tu familia? Sí, esa fue la bendición que recibí. Qué generoso y qué bondadoso resultado del señor asambleísta Serrano. De uno en uno los cobardes, decía ayer. De uno en uno los cobardes con guardaespaldas de por medio y encerrado en un cuarto, sí.
Tercer nombre, Romy Vallejo. A ¿Cómo ver, entra en esta historia? Yo tengo una tesis aquí que tal vez Fiscalía critique si ve esta entrevista, pero yo creo que Romy Vallejo no está tan involucrado como creíamos. Y no es una defensa a él, y tal vez a la gente no le gusta ir, pero hay que decir la verdad. ¿Por qué? Porque Romy Vallejo llega a la SENAIN meses después del operativo. Secuestro, sí. Entonces, meterle en la cadena de decisiones a Romy, yo creo que se puede volver a rebuscar. Pero entonces Romy estaba en la DGI, ¿no? Romy estaba en la DGI, pero es una operación con fondos autorizados por la DGI de la SENAIN. Lo que sí podría suceder, y vamos justamente, él tiene su versión de este día lunes, es que podría ser que él encargaron limpiar el desastre armado por esta gente no tan inteligente de inteligencia. Podría ser. Pero directamente vinculado en la organización del secuestro, yo considero que no es suficientemente fuerte. Y aquí tenemos que no perseguir como persiguió Correa, sino ir evidentemente... Angélica Pérez tiene una pregunta para ti. ¿Por qué secuestraron a Fernando Balda? A ver, esta es una pregunta que yo le he hecho muchas veces a Fernando. Lo que él sostiene en su debido momento es que ya a partir del año 2010, él era el único que en su momento apuntaba casos de corrupción directamente a Rafael Correa. Además, existían rencillas personales entre ellos. Cuando estaba en un cargo de poder o en determinado cargo, en varias ocasiones, o en una ocasión en específico, Fernando Balda incluso le dijo: anote la fecha de hoy, porque hoy es el primer día que uno de sus subordinados le cierra el teléfono, porque no quiso ir hablando con usted, y le cerró el teléfono al presidente. Y empezó a hacerle un bullying constante a él. Pensemos, o vamos abstrayéndonos del tema de Galo Lara, que era una persona que aparecía con cuernos, diciéndole cornudo, que yo no estoy de acuerdo con eso. Hay cosas con las que no te metes con el funcionario público. Sí, pero que generó un odio que ahora lo tiene preso. Y con Fernando Balda se generó algo similar. Era una persona que atacaba directamente y que además lo veían como un peligro por algo. Estaba reuniéndose periódicamente con Álvaro Uribe, que era enemigo personal, y se hablaba de una conspiración interna desde allá. Yo creo que fue básicamente un enemigo claro al cual querían eliminar a como dé lugar, y el como dé lugar les salió tan mal por ser tan criollos de la forma que lo hicieron, y hoy día les explotó todo en la cara. Michael Flower, una pregunta, abogado. ¿Este tipo de delito constituye un delito contra la humanidad por el hecho de haber intervenido el Estado? La pregunta es concretamente si este caso puede llegar a La Haya. Ya, en temas de derecho penal internacional tenemos algo que se llama la jurisdicción complementaria. Esto es, o se aplica lo uno o se aplica lo otro. No es como en el sistema interamericano que tienes que agotar todos los recursos internos. Si nosotros vamos a manejar aquí el tema, nos quedaríamos únicamente en el Ecuador. ¿Por qué? Los ataques, para que sea de Corte Penal Internacional, tienen que ser generalizados o sistemáticos. Generalizados tienen que ser en masa, o sistemáticos orquestados por el Estado. Lo que hay que hacer es una comparación jurisprudencial, pero también se va a aplicar aquí una especie de no bis in idem, es decir, si es juzgado aquí, no puede serlo en La Haya. La diferencia con la Corte Americana de Derechos Humanos, que si es juzgado aquí, sí podemos ir a la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no es un tribunal penal que determina responsabilidades penales, sino que determina responsabilidad del Estado sobre la operación. Si se consigue una condena aquí, podemos ir inmediatamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando por la comisión, plantear nuestra demanda y que se determine ahora sí la responsabilidad del Estado ecuatoriano sobre el secuestro, no de personas. ¿Confías en la justicia tal y como está para tomar una decisión de la magnitud de la que estás planteando? Es decir, llevar a un expresidente a prisión por haber orquestado, planificado o participado del secuestro de un ciudadano ecuatoriano en territorio extranjero. Concretamente, ¿confías en que hay jueces independientes para tomar esa decisión? A ver, voy a responder desde antes. Hay un problema en la justicia, pero me desarrollaron la justicia y ganado mis casos honestamente. Creo que este es el momento y el momento justo para tomar la decisión. Cuando ya no tienen la presión del Consejo de la Judicatura, por eso un Consejo de la Judicatura agonizante, y luego de que pase todo este boom de transición que tenemos, todo va a estar más apaciguado. Este es el momento en el cual además la gente se empieza a curar en sano. Y lo que voy a decir va a sonar feo, pero es la verdad. Este es el momento en los cuales quienes estén manchados o no en la judicatura pueden empezar a volverse héroes. Quienes van a ser evaluados, porque yo espero sinceramente que el Consejo de Participación Ciudadana evalúe la designación de jueces de la Corte Nacional, donde no todos son malos, pero hay muchísimos que fueron designados a dedo por YALC, que puedan curarse en sano. Hoy nuestra juez es Daniela Camacho. Ella es una de las 7 que ingresó en el último concurso. Ella también está en la necesidad de hacer historia. Ella también en este momento tiene que tomar decisiones sobre su futuro como juez. Este es el momento de transición en el cual o nos lanzamos al ruedo o no nos lanzamos al ruedo. Y es el momento de dos autoridades de hacerlo. El fiscal general del Estado, que va a estar por unos meses, porque el Consejo Presidencial tendrá que llamar a concurso, y él podrá concursar.
Pero si él concursa sin comerse a los máximos peces gordos del país, no va a ganar. Y él evidentemente no tiene que hacerlo por una decisión política, pero él tiene que saber que va a llevar cola el no tomar decisiones jurídicas en este caso. Se tiene que llegar con las tareas hechas. Tiene que llegar con las tareas hechas y los jueces también, porque evidentemente hay jueces que se están también jugando un cargo. Y me voy a ir un tema más allá, aunque sea polémico. Yo estoy seguro que en su debido momento, y a mí no me importa que me critiquen, yo al doctor Carlos Vaca Mancheno le tengo estima, pero si él se lanzaba y hacía lo que tenía que hacer en estos 4 meses y se veían los elementos, yo no creo que la Asamblea se atrevía a tocarlo. Son momentos de decisiones políticas y es el momento de que Paul Pérez tome esa decisión política que no lo tomaron anteriormente. Fernando Nangono, una pregunta, señor abogado. Dado el caso de vincular al expresidente y se le dicte prisión preventiva, por ejemplo, ¿esta boleta de captura se elevaría hasta la Interpol o simplemente el expresidente no podría volver al país? Por ser un tema de secuestro, es decir, y un delito de esa gravedad, y porque yo le voy a plantear a la Fiscalía en los próximos días de convertirlo en una grave violación de los derechos humanos, por los convenios de extradición y los convenios que tenemos firmados con la Interpol en Lyon, sí podemos sacarle una difusión roja a Rafael Correa. Él, por ser cónyuge de una ciudadana belga, realmente no sé si él alguna sacó la nacionalidad o no, tiene residencia. Es uno de los grandes misterios, tranquilo. Si es que lo hace, él tendría, conforme a la normativa de la Unión Europea, el derecho a tener un refugio en Bélgica. Eso quiere decir que tendría un lindo ático para estar por mucho tiempo. Pero yo sigo insistiendo, y esto es lo que yo digo, y voy a seguir insistiendo. Yo creo que él, si es que le vinculan, viene y se va con Glass como mártir. Yo no creo que él se quiera quedar prófugo afuera. Tienen otra visión. Esta gente necesita poder desde algún punto y desde afuera, siendo perseguido por un delito tan grave como este, no creo que esté dispuesto a sobrevivir. Maricruz González Felipe, con todo respeto, te aplaudimos hasta el cansancio en la defensa de la Comisión Anticorrupción. Saber que decidiste defender a Vaca Mancheno fue un balde de hielo. ¿No crees que esto afecta tu habilidad y credibilidad? ¿Quién hacía la pregunta? Maricruz. Le respondo a Maricruz así. Maricruz, hay temas que muchas veces la gente no ve y hay temas en política que a veces parece que se escapan de las manos. Yo en este caso tomé una decisión difícil y mi decisión difícil fue la siguiente. Y no tengo problema en decirlo hoy ante cámaras. Existían 2 problemas en ese momento. Y el primer problema era que ya conocíamos, el audio salió y nos dio la razón, pero aquí, Anderson, tú lo escuchaste cuando entrevistaste a Poli, yo sabía de la existencia del audio, y yo sabía que venía una conspiración para que el anterior ministro del Interior se apodere de la Fiscalía General a través de una amiga que tenía. El primer reto era no permitir que eso suceda. Y el segundo elemento, que no tengo problema en decir que era un condicionamiento, es hubo presión, evidentemente mía, en decir, hacemos esto, pero el tema Balda se abre. Recordemos que fue Carlos Vaca Mancheno, que después de 5 años, la denuncia se presenta el 4 de abril del año 2013, y él decide abrir la investigación el 26 de enero del año 2018, 5 años después. Es decir, él es el que da el paso, pero evidentemente atrás del mundo jurídico también hay pujes políticos, en los cuales necesitamos abrir este campo. Si yo no entraba a esa defensa de Vaca, yo les aseguro algo, hoy estaba en la Fiscalía General, apoderado de la Fiscalía General, José Serrano. 2, si yo no entraba a esa defensa, el caso Balda hoy no estaba abierto. Son decisiones duras que hay que tomar, pero hay decisiones duras que luego me van a entender. Lo que le debe importar a ella y a la ciudadanía es cómo defiendo mis casos y que me vayan a ver las audiencias. Defiendo con argumentos, no con coimas, no con amarres, y para mí una batalla jurídica es que gane el mejor, pero siempre con el derecho en la mano, jamás de forma corrupta. Vamos a los tiempos. ¿En qué etapa del proceso nos encontramos? ¿Cuánto puede durar? ¿Y qué viene? Estamos en instrucción fiscal. La instrucción, los 90 días de la instrucción culminan este 18 de junio. Hasta el 18 de junio se pueden vincular nuevas personas. Hasta el 18 de junio puede pedir el fiscal la vinculación. La audiencia de vinculación podría darse fuera de de estos 90 días, ¿no? Estamos dentro de este tiempo. Si es que se vincula, se agregan 30 días más. La fiscal que llevaba el caso ya se inhibió porque dijo que hay fuero de corte nacional, pero solo dijo de Pablo Romero. Espero que sea una estrategia de fiscalía, porque con Pablo Romero no nos vamos a quedar satisfechos, ya que además está prófugo, no nos vamos a quedar satisfechos. Y ya está en manos el expediente en la oficina del actual fiscal general. Y la juez que llevaba el caso, la doctora Ortiz, que es una extraordinaria juez, al darse cuenta de esto se inhibió y dijo, como hay un caso de fuero de Corte Nacional, que vaya a la Corte Nacional, le sorteó un juez, se sorteó el día viernes a la doctora Daniela Camacho Harald. Estamos ahí. ¿Qué necesitamos? Estamos en un peritaje trascendental en este momento, puedo decirlo porque la instrucción es pública y es un peritaje que tiene un doble objetivo. El primero es determinar la cadena de mando que existía, tanto en la Policía Nacional como en la SENAIN, como en la estructura del Ministerio del Interior.
Y el segundo es un análisis de estructura jerárquica para establecer responsabilidades. ¿Qué es eso? Este es el mismo peritaje que ha hecho la Comisión de la Verdad en todos los casos, por ejemplo, cuando defendían al Faro Vive Carajo y determinadas estructuras delictivas en el gobierno de Febres Cordero, que es decir, muy bien, la policía está conformada por el siguiente grupo orgánico. ¿Quién responde a quién? ¿Quién puede actuar sin que no conozca a quién o quién siempre debe conocer el que conoce abajo? Se arma una estructura orgánica, se hace un lineamiento de cadenas de mando y con eso podemos llegar a algo que tenemos que llegar a, evidentemente, un delito de organización, o lo que llama un famoso penalista que es Roxin, un delito de estructura. Si llegamos al delito de estructura ya tenemos un delito de Estado, y si tenemos un delito de Estado metemos a los peces gordos. Y si Fiscalía se queda con los 3 agentes que ganaban $1,000 mensuales y no mete a los peces gordos, entonces una factura que tendrá que pagarle algún día a la Fiscalía General del Estado. Después del 18 de junio, ¿cuánto tiempo puede durar un proceso de esta magnitud? Desde que se vincula se agregan 30 días, es decir, los vinculados tendrán 30 días para presentar sus descargos. Yo les responderé que tienen desde el año 2013 para presentar sus descargos. Agrego algo que me olvidaba, hoy día voy a pedir la versión de Galo Chiriboga. ¿Cómo es posible que él, en una denuncia de fuero de Corte Nacional, donde Fernando Balda dice en abril de 2013, estuvo involucrado, pone Rafael Correa, José Serrano, decide no investigar? Yo le quiero preguntar, oiga, un ciudadano ecuatoriano secuestraron en otro país y usted en 5 años no movió un dedo. ¿Cómo así? Es algo que hay que preguntarle. Yo también quiero armar 2 casos paralelos. El uno es un tema de encubrimiento. ¿Quiénes estuvieron atrás de la justicia no permitiendo que esto se investigue? 2, el tema de peculado. ¿Cómo así nuestros recursos públicos? Ya está oficiado, el fiscal general ofició al Contralor General del Estado, Pablo Celi, para que haga un examen especial de estos gastos, porque hasta donde yo sé, mis impuestos no son para secuestrar personas. Es un evidente peculado. ¿Qué esperar o cuánto tiempo vamos a tener después de la vinculación? El fiscal, ya que está oficioso y está preocupado por los gastos reservados, que tampoco mis impuestos son para que se tomen bien los señores de la CNI. Tienen que justificar. Ni para que paguen encuestas políticas, ni para que hagan campaña por Augusto Barrera. Lo que me gusta de los gastos reservados es que se debe justificar con facturas. Lo que se olvidaron de pedirles a los secuestradores en este caso son las facturas. Que por cierto, Usuriaga, uno de los principales secuestradores, que era el que más información tenía de este caso, hace 2 años le dieron un tiro en la nuca, ¿no? Está bajo tierra, está muerto. Y agregar en plazos, entonces, tenemos 30 días y una vez que culminen los 30 días tendremos una audiencia preparatoria de juicio. ¿Cuánto puede durar? Más o menos, si es que ya metemos peces gordos o no, porque tendremos que seguir juntos con los peces flacos, tendrá que durar más o menos 1 año, 1 año y medio. Más o menos los plazos que ha llevado el proceso de Jorge Glass. Madre mía. A uno de los secuestradores le metieron un tiro, es que tú sueltas estas cosas como que fueran... Pues, mi pan de cada día. Fueran nada, ¿no? Vamos a esto. Este es un caso en el que se sospecha de una estructura en el Estado de conducta mafiosa y criminal capaz de secuestrar, en el que aparece gente que sabe mucho con un tiro en la nuca, en el que están involucrados personajes oscuros, así conocidos por la opinión pública. ¿Cómo enfrenta uno un caso de esta magnitud sin mirar para atrás cada vez que se sube el carro? A ver, estoy empezando a mirar para atrás cada vez que me subo al carro. Con Fernando fuimos a la fiscalía a pedir protección. Y en la fiscalía 2 fiscales nos dijeron algo cierto. Y es, señores, justamente si ustedes quieren que les metamos al sistema de protección de víctimas y testigos y les pongamos policías a defender, le están cometiendo el mayor error. Fiscalía nos dijo. Porque son justamente los policías quienes trabajan para quienes ustedes están persiguiendo. Y esos son su peligro dentro de casa. Es decir, están más seguros sin policías alrededor que no. Yo he sido abogado de muchísimos policías. ¿Te dijeron en la fiscalía? En la fiscalía. No puedes confiar en la policía de este país. No puedo confiar en quien gobierna la policía de este país o tiene un poder en la policía de este país. Yo soy abogado de muchísimos policías y los estimo y los quiero mucho, pero también sabemos que tienen malos elementos. ¿Cómo tenemos que vivir esto? Un poco con miedo, un poco a saltos, pero algo que yo he aprendido desde mi casa siempre es, si voy a vivir con miedo, entonces me dedico solo a existir. O vivimos o enfrentamos o damos la cara a las cosas o simplemente nos retiramos y me dedico a hacer cualquier otra cosa y no ser penalista. Y eso son parte de los gajes del oficio. Cierro el tema del caso de Balda con una ampliación sobre Galo Chiriboga. ¿A dónde quieres llegar con Galo Chiriboga? Quiero llegar a lo siguiente. Hay una versión de la doctora Marlene Calderón, que era la fiscal que llevaba el caso. Esto voy a darles el orden exacto. La doctora Sánchez fue la cabra de la investigación, muy diligente. Ella es juez de la Corte Nacional de Justicia actualmente. Ella fue diligente, ella abre los 5 días. Pero ella concursa para juez de la Corte Provincial y se va a la Corte Provincial. Le encargan a un doctor Schettini, a quien también le quitan el caso y le dan a la doctora Marlene Calderón. Cuando ella llama a rendir versión, la única diligencia que querían hacer, ella ya declaró en nuestro expediente y dice que desde la Fiscalía General le pidieron el expediente y le dejaron sin expediente. Y hasta ahora
Yo quiero preguntar... Desde la Fiscalía General. Desde la Fiscalía General. Dice, vinieron, me dijeron de la Fiscalía General, nos llevamos el expediente. Y hasta hoy estamos esperando. La pregunta es, y esto hay algo que analizar desde los derechos humanos. En todo este tipo de delitos, algo que siempre se debe analizar y no podemos olvidar es qué hizo el Estado desde el campo investigativo y jurisdiccional para investigar el delito. Y cuando el Estado es cómplice, digamos que aquí se les hubiese declarado inocentes, hubiese habido una prescripción, hay lo que se llama la cosa juzgada fraudulenta. Cuando es el propio Estado el encubridor de los crímenes del propio Estado. Entonces, algo que yo también tengo que plantear a Fiscalía. No nos podemos olvidar, tenemos secuestradores, tenemos peculado y tenemos un organismo, una estructura de justicia, entre comillas, que se ha dedicado a encubrir cualquier delito en el cual estén imputados sus amigos, en su caso su sobrino, y qué ha pasado con el resto de casos. Para perseguir el resto han sido maravillosamente efectivos. Y para investigarse ellos mismos, lo que han hecho es esconder expedientes. Y esa es otra investigación que tienen que nacer de esta. Cerramos el caso Balda y aprovecho tu participación en el programa, Felipe, para tocar dos temas de coyuntura que nada tienen que ver con tu caso. Primero, Consejo de la Judicatura, juicio político. ¿Qué percepción tienes de Gustavo Yac y el trabajo de los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Y crees que deben de ser destituidos? A ver, creo efectivamente que tienen que ser destituidos. Algo que yo estoy planificando, creo que Hernán Ulloa, hijo, ha hecho un buen trabajo en Guayaquil en el tema de empezar a tener grabaciones de los jueces. Sí. Voy a anticipar algo. Ya tengo grabaciones de 9 jueces. Lo que no quieren aún es que se revele, en los cuales tienen grabados a las personas del Consejo de la Judicatura dándoles órdenes, diciéndoles qué hacer. Pero me voy más allá. Tienen grabados, por ejemplo, a familiares de los Alvarado, con mensajes, porque no se cuidaron, mensajes de texto en los cuales dicen, en este caso, fallas de determinada manera. Y tenemos grabaciones de funcionarios de la... Evidentemente, esto hay que entender cómo funcionaba. El Consejo de la Judicatura tenía algo que se llamaba la Dirección de Transparencia. La Dirección de Transparencia Judicial era la encargada de meter la mano en la justicia. Es decir, les gusta poner nombres creativos para lo que no van a hacer. Yo creo que ha sido el peor momento de nuestra justicia, pero los jueces hoy no tienen miedo. El gran problema que tienen los jueces, yo he conversado con ellos, es que están con rabo de paja. Porque dicen, a ver, quiero denunciar, pero yo también he cedido a presiones, yo también he sido víctima y parte de este tráfico de influencias. Por lo tanto, todos me han dicho, el momento que entregamos esto, no estamos dando un tiro en el pie, no estamos dando un tiro en la nuca, porque estamos develando todo lo que hicimos injustamente en varios procesos. Solo en el caso de Fernando Balda tenemos mensajes de texto, cuando yo le defendí de las calumnias, de mensajes de la Dirección de Transparencia diciendo, le destituimos, doctora, señora juez, si es que usted no le condena a Balda. Y la respuesta de ella es, sabré encontrar trabajo en otro sitio. Por lo menos ahí están limpios, pero en otros casos no. Yalc tiene que irse. Yalc, salido a la Sorbona, creo que ha sido, parece un caballerito, como hubiesen dicho hace muchos años en el Congreso, con pipa y frag inglés en algún lado, y no se mosquea por nada. Pero él va a tener que responder por lo que ha hecho, por el tema de tráfico de influencias. Tiene que irse, y tiene que irse un modo. Y hay que tener mucho cuidado con los movimientos que está haciendo el Consejo de la Judicatura en este momento. Hay Sobre todo en la Asamblea Nacional. En la Asamblea y en el Consejo de la Judicatura. Hay muchísimos procesos de destitución que se han seguido contra enemigos de la oposición y a favor del régimen, que están siendo declarados inocentes dentro de los procesos administrativos de este momento. El Consejo de la Judicatura se va a ir dándole una patada a todo el mundo, haciendo cosas ilegales que al Consejo de Protección Ciudadana de una u otra forma le va a tocar solucionar, pero no pueden dormirse. Vamos al personaje que traes a la mesa, la institución que traes a la mesa, Consejo de Participación Ciudadana de Transición, muy cercana por evidentes razones a la Comisión Nacional Anticorrupción, así que me supongo que goza de tu simpatía. Ha tomado una decisión muy polémica en el mundo jurídico, que es meter a evaluación a la Corte Constitucional de este país, que no es sujeto de evaluación política ni siquiera por parte de la Asamblea Nacional, máximo representante de la voluntad popular. Pregunta puntual, ¿se le fue la mano al Consejo? A ver, voy a responder porque es la pregunta difícil que me la hagan a mí. Yo creo que la única forma de descorreizar y botar esta gran estructura de delincuencia que tenemos es con una organización como el Consejo de Protección Ciudadana. No tenemos otra forma. Y voy a usar una analogía que no quiero que suene loca. Pero yo, por ejemplo, puedo decir desde el campo jurídico que los juicios de Nuremberg fueron ilegales porque no había norma previa. Pero era la única forma de juzgar jerarcas nazis. Lo que está haciendo la Corte... O sea, tú pones legitimidad delante de legalidad. Yo voy a poner legitimidad delante de legalidad. Pero además, recordemos que la Corte Constitucional, voy a decirlo así, se bajó ya los pantalones y dijeron, sí nos queremos sujetar a ustedes. Yo comparto el criterio de Rafael Ollarte en algo, y es que hay que analizar esto de forma más amplia. ¿Es la Asamblea, es el Consejo de Protección Ciudadana, un poder constituyente o un poder constituido? Y sus obligaciones y atribuciones deben interpretarse en sentido constitucionalmente amplio o restringido. Yo creo que son básicamente una especie de poder constituyente. Tienen que tener cuidado cómo motivan. No obstante, yo creo que tienen la legitimidad que tienen. Y voy a plantear algo, o una cosa más, y es, había otra forma de hacer
lo que se está haciendo en este momento a través de Julio César Trujillo? La respuesta es absolutamente no, porque Correa fue muy hábil en lo siguiente, falló en una. Él tuvo dos estrategias básicas que yo planteaba en su momento a los integrantes de la comisión. Él necesita dejar dos o tres, bueno, en realidad tres elementos en el gobierno. Asamblea, mayoría en la asamblea para bloquear todo, corte constitucional con un candado que los convierte intocables y un fiscal general suyo. El fiscal general suyo... Dos de tres ya los ha perdido. 2 de 3 lo ha perdido. El fiscal general se lo volteó, metió preso al vicepresidente y a todos sus panas que les metía la cara en el pastel, y ya no está ese fiscal, y ahora tiene un fiscal independiente que fue perseguido por su propio régimen. La Corte Constitucional ha decidido someterse y la Asamblea ya la va perdiendo porque tenemos morenistas y correístas. Yo creo que al final la historia le va a dar la razón al Consejo de Participación Ciudadana, pero no tienen que olvidarse de algo, porque tienen muy buenos juristas en su interior. Tienen que motivar muy bien las decisiones que están tomando para evitar... ¿No te preocupa que Javier Zavala Egas, que es probablemente una de las voces peso pesadas del derecho constitucional, no comparta estas últimas decisiones del Consejo? No me preocupa, al final el Consejo va a votar por mayoría. Sí, el Consejo puede votar por mayoría y puede sacar adelante las cosas. Lo que quiero decir es, si Zavala Egas, repito, a mi criterio personal, lejos del mundo jurídico, una de las grandes voces del constitucionalismo, tiene reparos en la forma en la que el Consejo está actuando, ¿no te preocupa que eso se pueda caer más adelante en otro tipo de procesos? No me preocupa, él no está haciendo nada diferente a lo que ya sabíamos que iba a hacer. Recordemos que él formó en su momento esta comisión anticorrupción generada por el régimen que recomendó dar valores en las escuelas, es decir, revolucionaron el mundo de la corrupción. Está haciendo lo que ya nos imaginábamos. Él tendrá su prestigio en Guayaquil, él debe tomar las decisiones que él quiera tomar, pero al final se va a decidir lo que determine el Pleno. Y yo creo que al final la historia en este caso nos va a agradecer, porque lo que está eliminando, ley de comunicación, bajarnos Ochoa, eliminar al defensor del pueblo, que creo que nunca entendió quién es el pueblo y a quién tenía que defender. Todo lo que se ha hecho en este proceso creo que es algo que les vamos a tener agradeciendo. Pero no tengo problema en decirlo porque al final soy frontal. Son tan legítimos que evidentemente hay a veces una legitimidad sobre la legalidad. Había un gran autor que decía que un buen abogado o un jurista debe siempre luchar por el derecho, pero que en el momento que el derecho empieza a enfrentarse a la justicia, ese jurista debe luchar por la justicia. Esta ha sido la conversación con Felipe Rodríguez, abogado del caso Balda, buen amigo de esta casa, hombre que merece mis respetos. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes también por quedarse, sus comentarios, sus preguntas. Disculpen a los que no pude procesarles ni preguntas ni comentarios. Gracias Suren Coffee, gracias Hyundai. Gracias a los que comparten estos contenidos. No se vayan. Mi conclusión de esta mañana, el punto final. El primer año de gobierno de Lenín Moreno ha tenido un claro objetivo: la purga de ladronzuelos y malhechores para que queden fuera del poder político. El segundo año de Lenín Moreno debe tener un objetivo aún mayor, aún más altruista: la purga del sistema judicial para que se permita que los malhechores que están fuera del poder político queden dentro del sistema de justicia. Esto solo será posible descabezando a las víboras de muchas cabezas que tenemos en este país, comenzando por el Consejo de la Judicatura, una vulgar mano con la que se metió la mano en la justicia. El señor Gustavo Yay, que puede tener buenas formas y buenos modales, pero pésimo historial y pésimas acciones, no tiene forma de salvarse delante de una Asamblea Nacional que se ponga en sintonía con los más altos intereses nacionales. La Corte Constitucional, que será sometida a evaluación por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, lo hará porque, y en esto coincido como invitado esta mañana Felipe Rodríguez, en este momento se impone la legitimidad a la legalidad. Debemos salir de los candados que nos impuso el correísmo, y hay quienes defienden la necesidad de actuar conforme a un Estado de Derecho. Yo también lo defiendo. El problema es que en este país todavía no tenemos un Estado de Derecho, tenemos que empezar a construirlo. Solo de esa forma, quienes han cometido crímenes, no solamente de cuello blanco, embolsillándose millones de dólares a través de contratos y corrupción, sino también crímenes contra la humanidad, crímenes de Estado contra los ciudadanos indefensos, utilizando las armas y el dinero que les ha dado el pueblo ecuatoriano en su contra, deberán pronto responder a la justicia. No se preocupe, Rafael Correa, si hoy se queda sin seguridad pagada por los ecuatorianos, muy pronto
puede gozar de una mejora. La cárcel de La Tacunga está llena de seguridad. Nos vemos aquí mañana. Soy Anderson Boscán desde Sweden Coffee de la Plaza Foch.